Desde que mi padre me obligó a casarme con Diego Ramírez, un millonario que supuestamente estaba discapacitado, supe que mi vida cambiaría para siempre. Lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, era que ese hombre escondiera un secreto que haría tambalear toda la farsa de nuestras familias. Y mucho menos que yo, la hija invisible de una madre olvidada, me convertiría en el corazón de su historia. Si te gustan historias como esta, suscríbete a Mentiras Ocultas para no perderte la próxima. La tarde en que mi padre me llamó a su oficina, supe que no era para preguntarme cómo me sentía. Nunca lo hacía. Su rostro, siempre tan inexpresivo, llevaba una sombra de preocupación que apenas lograba disimular. «Isabel, siéntate», dijo, sin mirarme a los ojos. Obedecí. Me senté frente a su enorme escritorio de caoba, el mismo desde el cual tomaba decisiones que destruían o salvaban imperios, o familias enteras. «Tu hermana Natalia se niega a cumplir su compromiso con Diego Ramírez». Sentí un escalofrío. Ese nombre no era nuevo para mí. Diego Ramírez era el heredero de una de las fortunas más grandes de la ciudad. También se decía que había tenido un accidente grave y desde entonces no podía caminar. Vivía en una mansión apartada, alejado de la opinión pública. «¿Y tú?», continuó mi padre, ahora mirándome fijamente. «Te casarás con él en su lugar». No me lo preguntó. No me dio opciones, como si se tratara de una transacción más. Podría haber gritado, negarme, incluso llorar, pero no lo hice. Solo asentí. «De acuerdo». Vi cómo su ceño se relajaba. No por amor, ni por preocupación. Era alivio, porque acababa de vender a otra de sus hijas por conveniencia. Mi madrastra, que escuchaba desde la puerta, abrió los ojos con sorpresa. Natalia, mi media hermana, que minutos antes lloraba desconsolada, se secó las lágrimas de inmediato. «No es justo», gritó, corriendo hacia mi padre. «Yo lo rechacé, pero eso no significa que quiero que Isabel se quede con él». Mi padre no dijo nada, solo le hizo un gesto para que se callara, y fue entonces cuando comprendí que nada de esto era por nosotras. Era una jugada, una más en su ajedrez familiar. La boda fue organizada con una rapidez alarmante. Apenas tuve tiempo de probarme el vestido, firmar los documentos y tomar una decisión. Si ya estaba atrapada en esta farsa, iba a descubrir todo lo que ocultaban los Ramírez. Y sobre todo, iba a asegurarme de que mi vida tuviera un sentido, aunque tuviera que desenterrar cada mentira. La primera vez que vi a Diego Ramírez fue en nuestra noche de bodas. Estaba sentado en el borde de la cama, con una expresión imperturbable. Llevaba una camisa blanca y pantalones oscuros. Sus ojos eran profundos, inteligentes. Su presencia, aunque silenciosa, imponía respeto. «¿Necesitas ayuda para acostarte?», pregunté con suavidad. Me miró y respondió: «No es necesario que te molestes». Se puso de pie con facilidad y caminó hacia el baño. Y entonces lo supe. Diego Ramírez no era discapacitado. El sonido del agua corriendo desde el baño llenaba la habitación. Yo seguía de pie, paralizada. ¿Por qué fingiría algo tan delicado como una discapacidad? ¿Qué escondía Diego Ramírez? Cuando salió del baño, llevaba solo una toalla envuelta alrededor de la cintura, secándose el cabello con otra. Gotas de agua recorrían su torso marcado y su piel brillante bajo la luz cálida. Noté una marca de nacimiento circular, oscura, en su cintura. No había duda. Era él, Diego Ramírez. Me miró directamente, con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Por qué sigues aquí?». No supe qué decir. «Señora Sánchez», llamó después de un momento. «Por favor, acompañe a Isabel a su habitación». Fue ahí cuando entendí. Aunque estábamos casados, no compartiríamos cuarto. Al menos no por ahora. En ese silencio helado, se selló un acuerdo invisible. Viviríamos bajo el mismo techo, pero separados por muros que no eran solo de concreto,
Me instalé en la habitación contigua. Era elegante, silenciosa y vacía. Dormí sin soñar, como si mi mente estuviera demasiado agotada para imaginar algo más. Al día siguiente, al bajar a desayunar, lo vi sentado en la sala, con un periódico entre las manos. Su postura era relajada, las piernas cruzadas. Nada en él indicaba una discapacidad. Claramente eres una persona normal. Entonces, ¿por qué finges? No contestó. Solo volvió la página con calma. La señora Sánchez, siempre amable, trajo el desayuno. Intenté romper el hielo. Señora Sánchez, no es necesario que me llame señora. Llámeme Isabel, por favor. Ella sonrió, pero Diego frunció el ceño. Señora, haz lo que ella dice. Poco después, un coche negro se detuvo frente a la casa. Una anciana de cabello blanco y mirada serena bajó del auto. Era la abuela de Diego. Nos saludó con una sonrisa cálida y trajo un recipiente con un líquido oscuro. Diego, bebete esto. Fortalece el cuerpo. Diego puso cara de disgusto. La abuela rió y me tomó la mano con suavidad. Isabel, querida, me alegra tanto verlos juntos. Esperé tanto por este momento. Sonreí, sin saber muy bien por qué esa mujer, que apenas me conocía, parecía tener tanta fe en mí. Había una ternura en su trato que no había sentido desde que mi madre murió. Cuando se fue, el ambiente cambió. Diego estaba más callado. En la cena, evitaba mirarme. Y yo, más que nunca, necesitaba respuestas. Esa noche, esperé a que se encerrara en su oficina y toqué la puerta. «Entra», dijo sin levantar la voz. Estaba sentado con papeles frente a él. Lo interrumpí. «Diego, ambos sabemos que esto no es un matrimonio real, pero quiero saber, ¿por qué finges estar discapacitado?» Me miró largo rato. Luego se levantó, caminó lentamente hacia mí, como si meditara cada palabra. Esa no es la pregunta correcta, Isabel. La verdadera pregunta es, ¿por qué aceptaste casarte conmigo tan fácilmente? Mi corazón se aceleró. No esperaba ese giro, pero tampoco pensaba retroceder, porque no tenía opción, igual que tú. Pero si vamos a vivir así, al menos quiero saber quién eres en realidad. Diego suspiró. Se sentó en el borde del escritorio, bajó la mirada. No finjo por capricho, fingí porque una vez perdí a alguien, y juré no volver a sentirme vulnerable. Guardé silencio, pero mis ojos lo presionaban a seguir. Ella se llamaba Elisa, era todo para mí, pero no tenía dinero, no tenía apellido. Mi padre lo vio como una amenaza. Me obligó a elegir, y elegí mal. Su voz se quebró al final. Nunca lo había visto así. Desde entonces, supe que la única manera de mantener a todos lejos era hacerme ver débil. Me acerqué. No sé qué me impulsó, pero lo hice. Mis dedos tocaron su camisa, desabrocharon un botón. Le di un leve beso en el pecho. Sus ojos se cerraron por un segundo. «Esto no es el momento», susurró, y se alejó. «¿Entonces cuándo?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Cuando pueda confiar, cuando deje de temer, que alguien vuelva a romperme». Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Diego evitaba nuestras conversaciones y yo fingía que no me importaba. Pero en mi interior, todo era un caos. Necesitaba saber más, no solo sobre su pasado, sino también sobre el presente. ¿Qué más ocultaba? ¿Por qué me había aceptado en este matrimonio? ¿Y por qué, a pesar de su distancia, había momentos en los que parecía realmente mirarme, como si yo significara algo? Una mañana, mientras él estaba en su oficina, no pude evitarlo. Entré a su habitación. Me sentí como una intrusa, pero mi corazón me impulsaba. Abrí cajones con cuidado, sin mover demasiado, hasta que encontré una caja de madera. Dentro había un anillo sencillo y una fotografía gastada. En la imagen, Diego sonreía abrazando a una mujer de ojos brillantes.
En el reverso de la foto, un mensaje escrito a mano. Siempre tuyo, hasta el fin de nuestro tiempo. Mi corazón se apretó. Esa debía ser Elisa, la mujer que había marcado su vida. Y yo solo era una sustituta en una historia que no me pertenecía. Esa noche lo confronté. ¿Quién era ella?, pregunté directamente, interrumpiendo su lectura en la oficina. No necesitó preguntarme de quién hablaba. Cerró los ojos por un instante. Su voz salió apenas como un susurro. No es asunto tuyo. Soy tu esposa, Diego, incluso si esto fue un acuerdo. Tengo derecho a saber por qué vives como si cargaras una cruz invisible. El silencio se hizo largo. Finalmente, dejó el informe sobre el escritorio y se levantó. Caminó de un lado a otro, sin mirarme. Su nombre era Elisa, mi todo. Pero mi padre decidió que no era adecuada para esta familia. Me obligó a dejarla. ¿Y lo hiciste? No tuve elección. Me amenazó con destruir su vida. Elisa se fue antes de que yo pudiera protegerla. Desde entonces, nunca más quise volver a sentir algo real, porque duele demasiado. Nos quedamos en silencio. Pero esta vez era un silencio compartido, lleno de heridas abiertas. No soy Elisa, Diego, le dije con firmeza. Y tú ya no eres ese hombre que permitió que otros decidieran por él. Él me miró, sorprendido. Si vamos a seguir en esto, entonces enfrenta lo que sea que te ata al pasado. Pero no me arrastres a un matrimonio fantasma. No respondió. Pero al día siguiente, algo cambió. Diego bajó a desayunar por primera vez desde nuestra boda. Se sentó conmigo en la cocina. Nada de ceremonias. Solo él, yo y una taza de café caliente. ¿Prefieres café o té?, me preguntó. Café, generalmente. Pero, ¿por qué lo preguntas? Quiero saber. Lo observé en silencio. Algo en su voz era distinto, menos calculado, más humano. Terminamos de desayunar, y cuando me iba a levantar, él habló. Si estás libre esta tarde, podríamos almorzar fuera. Me detuve en seco. ¿Él me estaba invitando a salir? ¿Almorzar fuera? Sí, pensé que te haría bien salir un poco. Iremos, respondí, antes de que cambiara de opinión. Fuimos a un restaurante tranquilo, alejado del ruido. Pidió una mesa reservada. Durante la comida, habló de su juventud, de travesuras con amigos, incluso de una vez que los expulsaron por hacer demasiado ruido. Reímos. Por primera vez, reímos juntos. Al volver a casa, me acompañó al jardín. No huyó a su oficina como solía hacer. Me quedó mirando mientras yo cuidaba los tulipanes. ¿Te gustan las flores? Se encogió de hombros. Son simples, sin complicaciones. Y a veces, lo simple es lo que más se subestima. Esa noche, no pude dormir. Algo en mí había cambiado. Y no solo en mí. A medianoche, escuché la puerta abrirse. Pensé que era la señora Sánchez, pero no. Era Diego. Sentí el colchón hundirse ligeramente y sus brazos rodearme con suavidad. «Sé que estás despierta», susurró cerca de mi oído. Pensé que sería más fácil mantener la distancia, pero cada día que pasa, lo haces imposible. Su abrazo se hizo más fuerte, y entonces me besó. Primero con timidez, luego con pasión contenida. Yo no lo detuve, porque por fin, ese beso no era una obligación, era real. A partir de esa noche, todo comenzó a cambiar. Diego ya no evitaba mi presencia. De hecho, parecía buscarla. Por las mañanas, compartíamos el desayuno sin que la señora Sánchez tuviera que interceder. Por las tardes, hablábamos en el jardín o dábamos paseos breves por los senderos de la propiedad. Era como si finalmente se permitiera ser él mismo, sin escudos ni mentiras. Yo también me sentía distinta, menos prisionera, más viva. Pero sabía que no todo sería tan fácil. Una tarde, la abuela de Diego organizó una cena especial en la mansión, una celebración en honor a nuestra reciente unión. Decía,
aunque todos sabíamos que era mucho más que eso. Era una presentación oficial ante la alta sociedad, una declaración de intenciones. La casa fue decorada con lujos imposibles de ignorar. Candelabros de cristal, arreglos florales en cada rincón, una orquesta tocando suavemente desde el jardín interior. Todo estaba dispuesto para impresionar. Desde el balcón, observé cómo llegaban los invitados, pero mi atención se centró en un auto en particular, un Rolls-Royce negro. Mis padres y Natalia acababan de llegar. Mi madre bajó primero, con su eterna expresión de falsa cordialidad. Mi padre, firme, como si cada paso que daba fuera parte de una obra teatral. ¿Y Natalia? Natalia llevaba en el rostro una mezcla de incomodidad, enojo y algo más que no pude definir. Diego se acercó y me susurró: ¿quieres que me quede contigo o prefieres enfrentarlos sola? Lo miré a los ojos, con más gratitud de la que pude expresar en palabras. Quédate conmigo, asintió, ajustó su postura en la silla de ruedas y bajamos juntos a recibirlos. Mi madre me abrazó, fingiendo afecto. Isabel, querida, te ves maravillosa. Pero su mirada recorría cada detalle de la casa, cada rincón de lujo, evaluando, calculando. Mi padre, en cambio, fue directo. Esta casa es impresionante. Te adaptaste bien, veo. Natalia no dijo nada al principio. Solo me miró como si quisiera arrancarme la sonrisa del rostro. Natalia, dije, cortés pero firme. Isabel, respondí, con esa voz suya que siempre escondía veneno bajo la miel. Pareces cómoda aquí, más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Antes de que pudiera responder, Diego habló. Bienvenidos a nuestra casa. Espero que disfruten la velada. Natalia le lanzó una mirada rápida. Luego bajó la vista. Sus manos temblaban ligeramente. Durante la cena, todo fue aparente cordialidad. Mi madre alardeaba sobre mi infancia. Mi padre hablaba de negocios como si ya perteneciera a esta casa. Y Natalia apenas tocaba su comida. Diego se mantenía sereno, aunque su mirada no perdía detalle. Entonces, con un leve sonido de su cuchara golpeando la copa, Diego llamó la atención de todos. Gracias por estar aquí esta noche, especialmente a mi abuela, que ha organizado esta velada. Su voz era firme, segura. Todos lo escuchaban con atención. Hubo un tiempo en que no habría aceptado esto, ni esta cena, ni esta vida. Pero algo cambió. Hizo una pausa. Me miró directamente. Ese cambio tiene nombre: Isabel. Los murmullos comenzaron. Mi corazón latía con fuerza. Isabel entró en mi vida como un acuerdo, pero demostró ser mucho más. Me hizo darme cuenta de que no hay razón para ocultarme. Y con un gesto firme, se puso de pie. Las voces se apagaron. El silencio se apoderó de la sala. No necesito esta silla, nunca la necesité. Fingí estar discapacitado para protegerme, pero ya no. Natalia se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. Esto es imposible. Su voz resonó como un disparo. Todos se volvieron hacia ella. Me robaste a mi prometido. Esto debería haber sido mío. Mi madre intentó calmarla, pero Natalia estaba fuera de sí. Tú solo estás aquí porque yo lo rechacé. Esto era para mí, no para ti. Diego se mantuvo de pie, firme. Nunca quisiste estar a mi lado, Natalia. Solo querías lo que representaba. Isabel me mostró lo que realmente significa importar a alguien. Natalia balbuceó algo incomprensible y salió corriendo de la sala. Diego se giró hacia mí. Me ofreció la mano. La tomé, sintiendo cómo todo dentro de mí se estremecía. Te prometí que intentaría ser alguien mejor para ti. Y empiezo hoy. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. No solo en la casa Ramírez, sino en todo mi mundo. Diego, al revelar su verdad, rompió una barrera que nos separaba. Y con ese gesto, me mostró que estaba dispuesto a dejar el pasado atrás. Por mí. Los días siguientes fueron intensos.
Los medios se enteraron pronto de la revelación. Un escándalo entre las familias de élite, un heredero fingiendo una discapacidad, pero también una historia de redención y amor inesperado. Curiosamente, Diego no mostró preocupación por la atención mediática. Por primera vez, parecía caminar con la frente en alto, sin esconderse, y yo estaba a su lado, no como una sombra, sino como su igual. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza, me tomó de la mano y dijo: «Isabel, quiero que esta vida que estamos construyendo sea de verdad, no por obligación, no por estrategia, sino porque tú y yo lo elegimos». Lo miré sorprendida. Sus ojos eran sinceros, sin máscaras. «Entonces elijámonos», respondí, pero sin más secretos. Él asintió. En las semanas siguientes, reorganizó parte de su empresa para delegar responsabilidades. Dedicaba más tiempo a estar en casa, a conocerme, a reconstruir su vínculo con su abuela. Incluso comenzó a visitar a niños en fundaciones con discapacidades reales. Decía que les debía algo, que les debía honestidad. Un día, me llevó al mismo jardín donde habíamos compartido nuestras primeras conversaciones reales. Los tulipanes volvían a florecer. «Recuerdo cuando me preguntaste si me gustaban las flores», dijo sonriendo. «No sabía entonces, pero ahora sé por qué me gustaban». «¿Por qué?» «Porque tú eras una de ellas». Me abrazó, y en ese instante supe que, a pesar del dolor, del engaño, de todo lo que tuvimos que atravesar, algo hermoso había florecido entre nosotros. Mi padre intentó contactarme varias veces, igual que Natalia, pero ya no sentía necesidad de responder. Mi pasado no iba a definir mi futuro, y ellos eligieron su camino. Una tarde, mientras caminábamos por el borde del acantilado que rodeaba nuestra propiedad, Diego se detuvo. «¿Sabes qué pensé el día que te conocí?» «¿Qué?» «Que eras tan tranquila, que no sabías el fuego que llevabas dentro, pero ahora lo sé, y me enamoré de ese fuego». «¿Y yo?» respondí, sonriendo. «Me enamoré del hombre que se atrevió a volver a caminar, no solo con los pies, sino con el corazón». Nos besamos, con el mar rugiendo de fondo y el viento llevándose las últimas cenizas de nuestras mentiras. Ahora sí, podíamos comenzar de nuevo. A veces, lo que comienza como una obligación termina revelando la verdad más profunda de quienes somos. No se trata de cómo empieza una historia, sino de cómo decidimos terminarla. Y esta, al fin, encontró su verdad.